Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Elba de Ponce y soy la gerente de Soluciones y Productos en Comunicaciones IBW. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes sobre el respaldo y recuperación de la información de forma eficiente y segura, en el cual hablaremos sobre las buenas prácticas para la definición de respaldos, los elementos para la definición de un plan de respaldo eficiente, así como de criterios de selección para herramientas de respaldo y más. Es para mí un gusto presentarles a René Angulo, quien es Quality and Knowledge Business Partner de SET para Centroamérica, y a Benjamín Carpio, quien es el Country Manager de SET para El Salvador, quienes presentarán a ustedes el día de hoy. Y sin más preámbulo, les cedo. Perdí su audio, Elba. Buenas tardes, perdí el audio. Muy buenas tardes, quería validar nada más si logran escucharme. Ok. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero gusto estar compartiendo en esta jornada estos temas por demás interesantes que tienen que ver con la parte de respaldo y recuperación de la información de forma eficiente. Hemos tratado de coordinar con el ingeniero Carpio inicialmente una serie de conceptos que les permitan a ustedes poder definir adecuadamente lo que un respaldo y una recuperación debiesen ser dentro de una compañía. Para ello vamos a abordar una serie de conceptos, empezando por este que es sumamente importante comprender. ¿Cuál es la problemática actual que existen dentro de los negocios o dentro de las organizaciones? Pues básicamente nuestras empresas están expuestas a diferentes escenarios que tienen que ver con desastres naturales, escenarios que tienen que ver con fenómenos sociales o sociológicos y diferentes tópicos asociados con el quehacer humano. Pónganse a pensar ustedes en las últimas semanas lo que hemos vivido en esta situación de pandemia en cada uno de nuestros trabajos, en nuestros negocios, en cada uno de los países a nivel mundial. La pandemia ha sido un fenómeno que nos ha obligado a migrar tecnológicamente de lo que teníamos hacia una nueva realidad o hacia una nueva forma de hacer las cosas desde la perspectiva de tecnología. Pueden ver ustedes ahí unas escenas, no son raras en nuestro país. De hecho, hay una foto del terremoto del 86, que hoy en octubre cumplimos, no sé si 30 y tantos años de que sucedió ese sismo y que causó tanto daño en nuestro país. Esos son desastres naturales. Por ahí voy con algún fenómeno ocasionado por fallas de mantenimiento, un incendio en una torre aquí del Ministerio de Hacienda que ocasionó la pérdida de información, ¿no? Por ahí una foto de un volcán en Guatemala, de la reunión que destrozó todo una infraestructura hotelera y de turismo en general en Guatemala. Manifestaciones, convulsiones sociales, inundaciones, nuevamente comentarlo. Todos estos son fenómenos o situaciones que a la larga nos obligan a nosotros a reflexionar cómo podemos lograr desde la perspectiva de tecnología sobrevivir ante una situación de desastre. Cómo podemos lograr nosotros desde nuestra función o de nuestro rol tecnológico poder beneficiar a las compañías con un plan integral que nos ayude a recuperarnos en cualquier tipo de situación. He puesto las más genéricas, las que comúnmente iniciamos con ejemplos. Sin embargo, existen otras situaciones que nos obligan también a nosotros buscar procesos de recuperación. Pónganse a pensar ustedes en un área como la programación. Cualquiera podría decir que programar, pues, es programar, hacer pruebas y liberar. Pero ¿qué pasaría si esa liberación por alguna razón en producción
genera una situación adversa y para o detiene nuestros servicios, es decir, nos impacta en la parte de disponibilidad. Debemos de estar preparados para poder recuperarnos ante una situación como esa a través de hacerle un rollback, diré de una manera simple. No es tan simple desarrollar esa técnica de poder hacer un rollback inmediato en caso de tener duda de que el servicio publicado o el cambio en el servicio publicado genera una situación adversa. Eso ya son situaciones que están dentro del ámbito de la tecnología y que debemos de tener estrategias para poder recuperarnos de esas adversidades. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué es primero, el BCP o el DRP? Entendiendo BCP como el Business Continuity Plan y al DRP como el Disaster Recovery Plan. En muchas documentaciones se ve como separado esta conceptualización. BCP, por un lado, en las normas ISO, lo vemos a través de la ISO 22301 y creo que la otra es la 317. Y la parte del DRP, pues la visualizamos nosotros a partir de la 24762, si mal no me recuerdo, que esa norma ya está derogada porque ahora ya es parte del BCP como DRP. Entonces, ¿qué es primero, el BCP o el DRP? En lo personal, me atrevería yo a decirles que el enfoque debiese ser un enfoque holístico, siendo el DRP la última frontera que nos va a permitir a nosotros recuperarnos de una situación adversa. Es decir, será el último cartucho que nosotros debemos de invertir para que después de todos los ejercicios que hagamos de recuperación de la continuidad del negocio o que el negocio no caiga, que no se detenga el negocio, el DRP será el que nos va a terminar cubriendo las espaldas para que la organización reciba el menor impacto posible. ¿Cómo funcionan los DRPs? Pues al final lo que es la última frontera, incluso del DRP, podemos decir que es el respaldo. El respaldo o el backup, no sé, no me agrada mucho decirle respaldo en español, no me siento tan cómodo, pero el respaldo deberá ser como la última frontera, ¿no? Pero como tal, el respaldo funciona, pero no debemos de pensar que funciona solo porque lo tengo, sino que tengo que pensar en hacer pruebas. Pónganse a pensar ustedes, ahí puse la imagen de una llanta de repuesto. La llanta de repuesto en realidad es nuestro respaldo ante una contingencia, ante una eventualidad. Nosotros, pues, no sé ustedes, ¿verdad? Pero la llanta de repuesto es lo último que revisas cuando salís de tu vehículo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de los que están escuchando en este momento me pueden poner en el chat? Sí, René, yo reviso la llanta de repuesto todos los viernes, paso a una gasolinera en la mañana o en la tarde, o el sábado o el domingo, me tomo 2 horas de la mañana para ir a revisar mi llanta de repuesto e ir a validar que todo esté bien, que no esté pinchado. Por ahí Beatriz dice, posiblemente ahorita está pensando, voy a ir a revisar mi llanta de repuesto. Pónganse a pensar en este momento que les dicen, bueno, miren, hay un problema, una eventualidad, y hay que desplazarnos, qué sé yo, hasta allá por Sonsonate, a la sucursal X. Bueno, agarramos nuestro vehículo y nos vamos. Pasamos por esos hermosos tráficos de Lourdes, pasamos Lourdes y llegamos a esa zona que no hay ningún punto de referencia, no hay cobertura de celular, en fin, viene Morphy y te ataca, man, y te dice, bueno, muchacho, aquí se te poncha la llanta, y se te poncha la llanta, venís tú, no hay problema, ¿verdad? Lo que voy a hacer es bajarme, voy a sacar mi llanta de repuesto. Bueno, ni eso sacas primero, sino que quitas la copa, te orillas, ¿verdad? Pones los conos, que andas conos, ¿verdad? Agarras la llave cruz, aflojas la llanta, pones la mica y todo, y sacas la llanta de repuesto y la pones y te das cuenta que está ponchada. Ese es el backup. Piensa a ver si la anda primero. Buen punto, Néstor. O sea, ponte a pensar, bueno, y tengo llanta de repuesto, ¿será que ando llanta de repuesto? Bien, ese es el tema del backup. El respaldo, la copia de respaldo debiese ser esa llanta de repuesto que va a ser la que nos va a salvar en ese último momento en el cual estoy en una zona de no cobertura y no puedo tener comunicación con nadie,
pues ahí pasa mucha gente, quizás no tan buena onda, que se va a parquear ahí y te va a decir, ¿le puedo servir en algo? Relativamente imposible, ¿no? Por ahí dice Beatriz, buen ejemplo, dice Edson, nunca, solo cuando hago viajes largos, que son pocos, ¿verdad? O sea que en el 90% del tiempo, Edson, anda uno la llanta de repuesto y a saber si funciona. Y a propósito, he de revisarla yo este fin de semana porque no he hecho mi chequeo. Pues lo mismo pasa con el tema de los respaldos. Nosotros pensamos en el respaldo como esa última frontera. Sin embargo, pónganse a pensar en nuestras empresas. ¿Cuántas estrategias tenemos relacionadas con la recuperación? Es decir, con hacer pruebas del respaldo. Pónganse a pensar si tienen ese procedimiento documentado para poder desarrollar esa prueba de respaldo eficientemente. Pónganse a pensar, acabo de decir la llanta de repuesto, sin embargo hay más componentes en el proceso de un fallo de un vehículo por pinchazo. Hey, el cono, tenés cono. Hey, y la llave de cruz. Bueno, pónganse a pensar, esa llave de cruz, ¿la andarán ahí o no la andarán? ¿Funcionará? ¿Estará buena? Los cubos, o sea, son tantos elementos que suceden para recuperarte en una situación de desastres que pensar que la llanta es la que te va a resolver, pues no, vea. Yo me he dado cuenta en algunos amigos, no me ha pasado a mí, que de repente, vea, sacas la mica, sacas todo y te das cuenta que la llave cruz ya no casa en los cubos y te quedas vos, ya no casa en los cubos, ¿y qué hago? O los cubos tienen llave y decís, ¿y dónde está la llave? Y empezás a inventar en el momento, y si hay un alma caritativa en la zona geográfica, pues te va a asistir. De caso contrario, está frito. Pues lo mismo pasa en el tema de recuperación y respaldo de manera eficiente, ¿no? ¿Cómo los logro implementar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder garantizar que mi organización, mi carro, mi empresa pueda recuperarse en el menor tiempo posible de una manera óptima y que no genere ninguna distorsión en el entorno? Eso es, por ejemplo, un ejercicio mental de una analogía relacionada con la parte de los respaldos. Moraleja primera de esta sesión que estamos teniendo, vaya a darse la vuelta a una llantera y revise esa llanta de respaldo, ¿no? Por ahí dice que están recomendando el uso de Chrome para poder visualizar el webinario sin problemas. Así que ya hicimos el anuncio ayudando a los amigos de Chrome. Ok. Bien, pero cuando nosotros tenemos un tipo accidente con la llanta de repuesto, lo que nos empieza a suceder, por cierto, hago un paréntesis. Si tienen dudas, vayan poniéndolas en el chat. Yo estoy verificando el chat. Cuando vea ahí un espacio en donde cambie de ideas, pues hago ver su pregunta y si les puedo dar la respuesta, con mucho gusto la hago dar en este momento. Y si no, pues ya les daré mis números de mis correos de contacto para que nos puedan escribir, o si no, a través de nuestro canal IBW. Bien, pues de repente cuando uno dice, bueno, la llanta, a modo de nivel intuitivo, lo que te enseñaron tus padres, lo que te enseñaron tus tíos o la escuela de conducir, etcétera, que te dice, bueno, usted tiene que andar un llanta de repuesto, tiene que andar las llaves cruz, tiene que andar la mica, tiene que andar esto, tiene que llevar cada 6 meses a verificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tiene que andar el triángulo, tiene que tener una luz, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, así como para prepararte para cualquier situación adversa. Pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y de dónde saco esas mismas ideas? Porque aquí pues es la experiencia de muchos años. ¿De dónde saco esas buenas ideas para poder llevar a cabo esta estrategia de respaldo y recuperación? Pues vamos a iniciar hablando un poco de algunos conceptos importantes y de algunas buenas prácticas que nos van a servir. Me voy a basar en COVID, con T al final, la versión 19. Digo con T al final porque a veces suena como que es COVID-19 y todos nos estresamos. Aclaro, es COVID con T al final, 19, que es un framework de trabajo de ISACA, que es una organización sin fines de lucro a nivel mundial y que nos ayuda a nosotros a tener estas buenas prácticas,
asociadas a diferentes tópicos. En este caso, he recopilado algunos controles que tienen que ver con la parte de recuperación y respaldos. Perdón, respaldos y recuperación. El primer concepto que quiero que nos quede claro es qué significa este tema de recuperación de datos. El tema recuperación de datos lo vamos a definir como el proceso de restaurar los datos perdidos, eliminados accidentalmente, eliminados accidentalmente, pensando accidentalmente, dañados o inaccesibles por cualquier motivo. Perdido significa pues alguien lo borró o alguien dijo que existía y no están, pues recuperémoslo. Eliminados accidentalmente es la mejor forma de decir que alguien entró por ahí y le dio Shift Delete a un archivo de Excel o a un registro en la base de datos, pues recuperémoslo. Y es vital para toma de decisiones. Dañados o inaccesibles por cualquier motivo, pónganse a pensar en el tema este de que hace como 10 minutos aquí en la zona geográfica donde estoy, se fue la energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hago? ¿Verdad? Con tanto bajón de corriente, pues se terminan dañando los equipos también. Y se puede dañar tu disco duro, lo puedes llevar a tratar de arreglarlo, lo que sea, pero al final puede hacer que se te dañe. Entonces, ese es un daño. Otro daño puede surgir del tema del ransomware. El ransomware te encriptan tu disco, te encriptan los archivos y hasta ahí llegaste. Pagar no te da la certeza que te van a liberar tus datos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a entender como recuperación de datos. Por lo tanto, el procedimiento para recuperación de datos va a variar de la cantidad de datos perdidos, el método de copia de seguridad que tú has implementado y los medios de copia de seguridad que tú debes de tener. Ya más adelante vamos a ir profundizando sobre esa dinámica. Bien, estando claros con estos conceptos, vamos a entender sobre los tipos de datos. En primer lugar, existen respaldos completos. Por ahí. Ok. Existen respaldos completos. Un respaldo completo es básicamente eso, ¿no? Es una copia completa de los archivos seleccionados en el sistema, independientemente del estado en que están. Y esta es la técnica de la última copia, ¿verdad? O sea, tengo todo, el 100% del respaldo. Obviamente, a medida tú utilizas esta técnica de respaldo completo, consume más espacio. El hecho de consumir más espacio tiene un costo, ¿verdad? Que es el espacio en disco y el almacenamiento como tal, los discos que vas a incluir en él. Pero esa es una técnica. Y no digo que una sea excluyente de la otra, sino más bien son complementarias. El otro tipo de respaldo que vamos a comprender es el respaldo incremental. Un respaldo es incremental cuando copia todos los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad, independientemente si la última copia de seguridad fue una copia de seguridad completa o no. El incremental es que cambian. Si yo modifique un archivo, pues le hago una copia, ¿no? Si yo modifiqué ese archivo, independientemente que la copia de seguridad fue hecha el lunes. Si yo modifiqué otro archivo hoy en la tarde y mañana me toca la copia de seguridad, pues se copia viernes y el sábado, ¿no? Todo, para dejarlo al sábado todo. Pero algunos archivos van martes, miércoles y así van variando. Ahora, la mejor estrategia desde mi punto de vista es la diferencial, porque estableces una copia de seguridad a un punto en el tiempo, es decir, un lunes, y de ahí vas haciendo un respaldo de los archivos que han cambiado desde la última copia de respaldo que se hizo. O sea, que si hiciste el lunes, el martes, las modificaciones del martes van a ser en el backup del final del martes. Las del miércoles van a ser los cambios que han surgido martes y miércoles a partir del lunes, que fue el último backup conocido. Ese es desde mi punto de vista una muy buena estrategia porque siempre tenés una imagen completa y clara a un punto en el tiempo. Y de ahí en adelante continúas tú trabajando. Ahora, hacer esto, pues algunas empresas podrá ser por temas económicos o a veces por temas de desconocimiento de tecnologías, pues le dicen a sus usuarios, mira,
copia todos los archivos en My Documents, perdón, de tu máquina, y cuando termines le das copy paste aquí. Eso es un malentendido del tema de las copias de respaldo. Tener esa copia de manera manual no te garantiza nada. ¿Por qué? De repente el usuario, capa 8, se le olvida, hey, fue la copia de respaldo. Bueno, la voy a hacer después. O para mientras ya le dejé una copia de hace 15 días. El para mientras y después nunca llega, es mentira. Yo recuerdo al presidente Calderón Sol que dijo, vamos a hacer el paso de desnivel, que está aquí en Los Héroes, que va para el aeropuerto, lo vamos a hacer para mientras. Digo, miren, todavía no ha cambiado. Entonces, esa mala práctica debemos de irla eliminando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Implementar una herramienta de tecnología que pueda solventarte estas necesidades de copia de respaldo. Ahora, la pregunta del millón es, si ya tengo yo una característica definida del tipo de copia de respaldo, es decir, me voy a ir por la completa cada 15 días, etcétera, la voy a hacer incremental o la voy a hacer diferencial, yo debo de tener una herramienta de tecnología que a mí me permita hacer todo esto. Ahora, ¿cómo planifico entonces yo la copia de respaldo? Más bien, ¿de qué voy a hacer copias de respaldo? ¿Qué puedo hacer yo o entender yo que va a ser esa información que va a ser respaldada? ¿En qué nos podemos basar? ¿Qué tenemos que respaldar? Son preguntas básicas que uno se hace. ¿Qué criterios debo de ir incluyendo? Ahora, para ese tipo de respuestas, pues a mí siempre me gusta basarme en las buenas prácticas, así que vamos a hablar de las buenas prácticas de la industria, específicamente, como les decía, de COVID. Y antes de COVID, una buena práctica que se llama BIA o Business Impact Analysis. Dentro del BIA, una de las cosas que uno pretende buscar, es decir, uno de los indicadores que uno pretende establecer es el RPO o el Recovery Point Objective, que es el punto de recuperación objetiva. Por ahí en el esquema aparece un evento de desastre y el RPO va a ser el último backup el que yo puedo estar dispuesto a perder de información. En este caso, en el gráfico, la empresa está dispuesta a perder esto. Recuérdenlo, bueno, más bien, aclaro, ¿verdad? Es la empresa la que decide este RPO, no es el área de tecnología, no son los recursos de tecnología. Posiblemente va a ser cuestión de recursos, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, miren, yo, por ahí una empresa nos dijo, yo quiero como 1 minuto de RPO, o sea, que el backup cada minuto, ¿verdad? Bueno, lo que vas a tener que hacer es comprar más espacio en disco. No, pero es que quiero que se haga en la nube. Igual, vea, es espacio en disco. Pero pónganse a pensar 1 minuto y le hicimos un vía como marca nosotros, ¿ve? Y después de hacer el vía se dieron cuenta que no, ¿ve? Que podía ser hasta 18 horas o 12 horas, no recuerdo el tiempo, pero no era el minuto, ¿ve? A veces cuando uno piensa en el valor de los datos sin tener evidencias, establece malos parámetros. Por lo tanto, es importante hacer este tipo de ejercicios como los vía para tener una evidencia tangible que me demuestre a mí, a través de una metodología, cuál deberá ser el RPO. Entonces, eso me da a mí ese tiempo o esa recuperación que yo debo de tener. Luego vienen 3 procesos importantes que COVID plantea. El APO 14, que es el proceso relacionado con la gestión de los datos, que el objetivo o propósito que persigue es lograr mantener una gestión eficaz de los activos de datos de la empresa durante todo el ciclo de vida que tengan los datos en la compañía, desde la creación del dato hasta la entrega y mantenimiento y archivo de los mismos. Cuando decimos archivo es ese delta T que debes de guardar de los datos para lograr evidenciar a temas de cumplimiento, a la organización misma, al gobierno, etcétera. Pongo el ejemplo de la información contable que te piden X cantidad de años, 5 años en algunos países, 10 en otros, a eso me refiero con archivo. Entonces el APO 14 te dice eso, que hay que gestionar los datos. Ojo, inicialmente uno piensa que los datos, o más bien uno relaciona el concepto datos con base de datos. Pues ciertamente las bases de datos son datos, pero también el usuario tiene datos, el usuario descarga archivos, el usuario genera conocimiento a través de hojas de Excel,
tablas dinámicas, documentos de Word, informes, actas, todo eso son datos y tienen que ser respaldados. ¿Con base a qué? A su valor para la organización. Yo debo de tener una estrategia que me permita a mí entender ese activo y al entender ese activo poder determinar su valor a nivel de disponibilidad, confidencialidad e integridad, establecer qué controles tiene y plantear cuáles controles necesita implementar. Eso es el objetivo de la 27005 de la norma de gestión de riesgos. Pero bueno, regresando al APO 14. El APO 14, como digo, es para gestionar los datos y te da esas buenas prácticas. El otro es, bueno, APO, recuerden, o no sé si están familiarizados con COVID, APO es para alinear, planificar y orientar. Ese es el objetivo de APO, es planeación. Luego está el DSS. El DSS es Delivery, Service and Support, que es la entrega de los servicios. El DSS 04 específicamente nos habla de la gestión de la continuidad. La gestión de la continuidad, por lo tanto, por ser un proceso DSS, es garantizar continuamente, es decir, en la operación cotidiana, que la organización va a poder recuperarse en caso de un desastre. Aquí se establecen y mantienen los planes que se han definido por parte de la organización para responder ante cualquier incidente. Y el último proceso, que es el BAI 07, que es gestionar la aceptación y transición de los cambios de IT. Que es que aquí viene el problema, ¿no? Sale un nuevo parche, ¿verdad? Un nuevo parche, qué sé yo, de Windows 10. Ya de los otros debemos de ir entendiendo que ya nos vamos olvidando. Digo, Windows XP, Windows 7, Windows 8, bueno, 8 y 8.1 todavía. Pero ¿por qué hay que ir pensando en eso? Porque ya el fabricante no da soporte, ¿ve? Y ya eso ya te está dando un análisis de obsolescencia ahí que debes de ir considerando seriamente, ¿ve? Que tiene el tema de los legacy system, sí, pero debes de tener un plan de continuidad porque esa onda te va a golpear eventualmente, ¿no? Piensen entonces en lo que TI puede hacer a nivel de parches, ¿no? Vengo yo, descargo un parche de VMware y es de seguridad y es de crítico, RAS, lo instalo y truena con mi aplicación. RAS, lo instalo y truena el sistema operativo en donde presto el servicio X. Bueno, debo de tener una manera en donde tranquilamente regreso a la última versión de mi virtual y me restauro. Y ya muestro que en cuestión de 5 minutos o 10, 15, lo que establezca el RPO y el RTO, y el RTA, me recupero. Esa es la naturaleza del BAI 07, gestionar la aceptación de esa transición de los servicios que ofrece TI, de los cambios que puede tener TI. Y digo esto como un ejemplo, pero también se aplica para el desarrollo de los sistemas. Cuando las áreas de tecnología desarrollamos sistemas de informáticos también, ¿verdad? Sacamos un nuevo release de nuestros sistemas y sabes que no funciona, ¿verdad? O que hay un cambio que no lo consideramos porque el de producción y el de desarrollo no estaban bien comunicados, porque la base de datos al estar ofuscada no me permitió ver que venían algunos códigos en particular, etcétera, ¿no? Entonces vengo y le tengo que dar rollback a todo lo que hice de la publicación y regresar al punto en donde estaba. Bien, les recuerdo que si van teniendo dudas, escríbanlas por favor en el chat y ahí las vamos a ir aclarando. ¿Qué es lo que nos indica el control APO 14 que debo yo desarrollar en mi organización? Pues el APO 14 nos dice que debemos de definir los requisitos para el almacenamiento en instalaciones. Eso entiéndase en on-premise. Aquí la mejor traducción que le dan es on-site, es decir, en sitio, y fuera de ellas para las copias de seguridad de los datos, ¿no? Puede ser on cloud, puede ser en un sitio alterno tuyo, puede ser en un backup que sale de la oficina, etcétera, teniendo en cuenta elementos como el volumen, la capacidad y el periodo de retención que vas a tener del backup. Todo esto siempre en línea con los requisitos de la organización. También nos dice que debemos de definir una programación para garantizar una copia de seguridad
que sea correcta a todos los datos críticos. Ese requerimiento trae cola, porque para determinar que es correcta tengo que hacer pruebas. Por lo tanto, tengo que hacer un procedimiento de restauración, de pruebas de restauración. Establecer un programa, y aquí viene la cola que traía el verbo anterior, para hacer pruebas de los backups de datos que me permitan a mí asegurarme que puedan restaurarse tal cual yo lo dije, sin que tenga un impacto tan drástico para la organización. Por ahí les dejo también la referencia a los controles SIS, al control 10, que es Data Recovery Capability, para que le echen un ojo a esas opciones, ¿no? Ese es el control APO 14. Luego tenemos el BY 07, como decía. Este es un poco más extenso, porque este sí está muy vinculado con la parte de la continuidad del negocio. En primer lugar, me dice que debo planificar la retención de los datos de copias de seguridad y los respectivos tiempos para el archivo. En otras palabras, yo tengo que tener claridad de mi estructura de datos, es decir, qué datos van a ser actualizados, qué datos tienen que estar cargados en memoria, llamarle en RAM, en caché, para que sea eficiente el manejo de los sistemas, qué datos van a estar accesados en disco, qué datos van a estar en cintas. Estoy pensando en mis épocas, ¿verdad? Creo que hay una base de datos por ahí que los prioriza justamente de esa manera. Obviamente, si el usuario ahorita hace una consulta del año 2010, que es un dato que ya no está en memoria, no está en disco, sino que está en un medio de almacenamiento ya externo, digámoslo así, otros tipos de medio de almacenamiento, eso lo que va a terminar haciendo es lentitud en la consulta, pero el usuario deberá de comprender la situación. Pero yo debo de hacer ese análisis. Dentro del plan de pruebas de aceptación de la continuidad del negocio, yo debo de tener un plan de migración de los procesos de negocio, de los datos de los servicios que ofrece TI, y estos deben de estar alineados con las copias de seguridad de la organización. En otras palabras, también los servicios que ofrece el área de tecnología deberán de estar respaldados de manera integral, basados en las necesidades del negocio. Y hay que asegurar que el plan de pruebas identifique todas las fases de pruebas que sean apropiados para poder garantizar la continuidad del negocio. En otras palabras, tengo que decir, bueno, este mes de noviembre me toca un plan de pruebas pensando en que hay un incendio. Entonces se incendió el sitio principal y va a echarse a andar el sitio alterno. Probarlo, tenés que probarlo de una u otra manera. Algunos están en contra posiblemente de lo que voy a decir, pero ya es un método drástico, ¿verdad? Venís y apagás el sitio, le quitas el cable de red al sitio principal y ahí debe de funcionar tu sitio alterno. Lo apagás, o sea, sí, venís vos y apagás todos los sistemas eléctricos, toda la potencia de la instalación y mirás que tu backup funcione, que aguante, que entre en la planta, qué sé yo, lo que hayas definido como plan de backup. Pero tenés que probarlo, porque si no, siempre vas a estar con el tema de la pesadilla latente, que se va a ir la energía eléctrica, que va a fallar el aire acondicionado de mi data center y ahí se va a chamuscar. Bueno, lo digo por experiencia, en una ocasión no tenía un plan de monitoreo de mi infraestructura y el bendito aire acondicionado, siempre por el tema de la abundancia de escasez, puse un aire acondicionado mini split, ¿verdad? Y se escarchó y lo vine a detectar hasta el lunes, ¿verdad? Cuando llegué el lunes, pues casi que hacía chocolate del strudel, del cableado, ¿verdad? De ahí no, fue lección aprendida, un plan de monitoreo, pusimos un dispositivo que me advertía la temperatura, mejoramos los aires acondicionados, hicimos una inversión fuerte. Piensen que todo esto lo que busca es garantizar de nuevo la continuidad del negocio y resguardar ese activo valioso que es la información. Siempre ya en el DSS 04 decía, el otro es extenso por todo lo que hay que hacer enfocado a la continuidad. El DSS 04 es extenso enfocado a todo el servicio que debo de ofrecer o lo que debo de ofrecerle al negocio.
Y hago la aclaración, es el DSS 0407, habla de la administración de los acuerdos de respaldo para mantener la disponibilidad de la información crítica para el negocio. Bien, este concepto también trae cola. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que debe de haber un SLA también, un Service License Agreement. Aunque sea interno, el área de TI deberá de definir esos valores de un SLA, ya sea que se base por ISO 20000 para establecer un SLA y que diga, bueno, para estos sistemas me recupero en tanto tiempo, para este tipo de sistemas en tanto tiempo y para este tipo de sistemas en tanto tiempo, y los tiempos los calculé basado en el Business Impact Analysis que hicimos con ESET, qué sé yo, en fecha tal para establecer el RTO, el RPO y el RTA. Con base a eso establecemos los tiempos, estableces el SLA y te podés estar tranquilo. Bueno, ni tan tranquilo. Los planes de pruebas hay que hacerlo siempre. Y ahí estableces que dentro del SLA vas a ofrecer del servicio A o de los datos A un 98%, porque ese 2% ya lo calculas que son incidentes y pruebas. Para el otro 99%, de nuevo, incidentes y pruebas, ese 1%. Ahí definimos requisitos de almacenamiento. En la instalación, de nuevo, aquí estamos hablando ya de la entrega del servicio. Entonces decimos, bueno, para la capacidad instalada que debo tener, necesito esta marca de hardware con esta capacidad, con estas características de red, etcétera. Y además lo voy a tener también subido a la nube de estas y estas características y hago un sistema híbrido de respaldo. Aquí busco garantizar también que se haga una copia de seguridad y que se asegure de una forma adecuada no solo las bases de datos, sino también los sistemas operativos virtuales o físicos, las aplicaciones que utilizas, instaladores también de las aplicaciones que utilizas, los datos como tal y cualquier documentación que mantenga el usuario y o que sea procesada por terceras partes. O sea, estoy hablando de los servicios subarrendados, ¿no? Si alguien te está haciendo troquelamiento y te da informe, pues esa base de datos, si ya la acordaste en el contrato, es tuya, pues tenés que hacerle respaldo o garantizarte que ese proveedor te entregue los respaldos. Y de ahí el tema de las pruebas, ¿verdad? Y refrescar de forma periódica los datos archivados. De nuevo, cuando hablo de datos archivados, me refiero a ese archivo que se debe tener de los datos de forma permanente, ¿no? Hay que hacer copias de seguridad de los sistemas, ya lo decía, datos, documentación conforme. Hay que considerar tipos de frecuencia, ¿verdad? Mensual, semanal, diaria. También el modo de respaldo que voy a tener, qué sé yo, va a ser en un espejo, va a ser en una copia, en todo un data center copia, o sea, toda mi infraestructura la tengo replicada en otro lado. El tipo de copia de seguridad que acabamos de decir, ¿verdad? Que puede ser completa, diferencial, incremental, establecer los pros y contras, los tipos de medios que voy a utilizar. Tengo que considerar también tópicos como voy a hacerle backups a los logs, cada cuánto. Normalmente no le damos mucha relevancia a los logs, bueno, algunos. Los logs de las bases de datos, los logs de los sistemas operativos son cosas que debo de respaldar. Recuerden que hoy en El Salvador tenemos la ley de delitos informáticos y conexos. Está para la gente que es del sector bancario, está el tema del BCR, la normativa 23. Bueno, y hay otros temas ahí de privacidad que ya se están moviendo, el tema de firmas digitales, en fin, y todo esto lo que nos permite a nosotros es guardar la evidencia que en el caso de alguna situación que tenga que demostrar, pues pueda tener acceso a esos logs y pueda demostrarla, ¿no? Recuerden, ¿verdad? Ya incrementamos la cantidad de cosas que debo de respaldar, no solo bases de datos, sino que también sistemas operativos, virtuales o físicos. Tengo que respaldar aplicaciones, tengo que respaldar, quiero ver, aplicaciones, datos, tengo que respaldar cualquier información del usuario que sea relevante para él, llámenle archivos de Excel, archivos de Word, etcétera.
tengo que respaldar software, desarrollo, pensando en el desarrollo, etcétera, ¿no? Ahora, ya como estrategia de respaldo, pues debo de pensar en la 3-2-1, ¿verdad? 3 copias, 2 formatos, es decir, tengo que por lo menos tener 3 copias en 2 formatos. Aclaro, vea, por cualquier cosa, hacer copias de respaldo en el disco duro del servidor no cuentan, no cuentan como un formato. Eso debería ser transitorio, solo para que se escriba en disco. Lo digo y lo cuento tristemente, a un amigo le pasó, ¿no? Que tenía una base de datos Oracle, y se le arruinó el disco, ¿verdad? Entonces me llamó y me dice, mira, ¿me puedes ayudar? Bueno, sí, con la base de datos sí te puedo ayudar, ¿verdad? Y con restaurar la información también. Con el disco, pues lo llevaron a un lugar de esos donde reparan discos, ¿verdad? Sé que le cambiaron la tarjeta madre al disco, le hicieron un montón de magia al disco, entiendo que lo bañaron en ruda y otras especias y no arrancó. Entonces justo vine yo y me dio un nuevo disco, ¿verdad? Instalé el Red Hat, instalé el Oracle, restauré el backup y todo. Y le digo, bueno, perdón, monté la base de datos y le digo, dame el último backup. Hombre, es que estaba en el disco. Hombre, le dije, entonces no hay nada que hacer, vea, dame el último backup que tengas conocido o bueno, vea. Y me da un CD y me dice, bueno, aquí está el CD y está bueno, sí, me dijo, y agarró el CD así, vea, mira pues, y lo puso así tras luz, y pues sí se veía como que estaba quemado, vea. O sea, si pones a tras luz un CD que está quemado, se ve como que más oscuro una parte y más clara la otra. Cuando lo puse en la laptop no había nada de datos, vea, pero estaba quemado. Y se molestó, me dijo que mi laptop había sido y me dio el anterior y le dije yo, vaya, parale, miremoslo en tu máquina. Y no tenía nada. Bueno, para no hacerles largo el cuento, sí llegamos hasta 7, 8 meses atrás. Está de más decirles que la empresa vivió unos meses estresantes, poniéndose al día, tuvo que ponerse a procesar documento por documento, recuperarlo con la esperanza de que todo estuviera bien, hacer procesos de cuadre con el fisco, fue bien estresante. Una vez pasó digamos, el impasse de todo eso, que fue trabajar para el amigo 724-365, vea, pues lo cesaron de su puesto, ¿vea? Así que hay que pensar en esto como también la posibilidad de no solo garantizar, sino que también ver los costos y los impactos adversos que se puedan tener. Recuerden, ver 3 copias, 2 formatos, que no debe estar en el mismo lugar físicamente hablando, no en el mismo disco, sino que debe existir una estrategia en donde yo me copio los archivos, las bases, etcétera, en un formato aparte, en un disco, y de ahí otro formato, y al menos uno debería estar externo. Ahí pongo una casita como ejemplo, sin embargo, debiese ser algún lugar más seguro. En una empresa en donde trabajé, los días sábados era día de respaldos, ya lo tenía programado. En aquella época eran un poco a pata los respaldos, era Bitrib la base. Entonces tenía que entrar al Novell, hacer un procedimiento, hacer la prueba y copiarlo. Y esas cintas me las llevaba a la caja fuerte de la zona geográfica por ahí por donde estaba y ya quedaba fuera de la oficina. Y en otra empresa era llevarla al banco. Cada 2 semanas teníamos un lugar en el banco en donde la guardábamos, pero era sacar la información. También un poco engorroso el proceso. En aquellos dorados tiempos no había tan buen internet como lo hay ahora, que se pueden establecer mejores estrategias de copias de respaldo. Y de nuevo, ¿verdad? Bases de datos, datos de usuarios finales según el valor y lo establecido como buenas prácticas que he mencionado hasta ahorita, con todos los elementos que nosotros tenemos o debemos de tener. Ahora bien, con la parte de nuestro producto, mi compañero, el ingeniero Carpio, nos va a hablar un poquito sobre Sopero como una herramienta que les puede ayudar a ustedes a cumplir estos escenarios. Ok, muchas gracias, René. Buenas tardes a todos, un gusto. Agradecerles también a IBW la oportunidad de compartir con ustedes siempre contenido que esperamos que sea de provecho para ustedes, para poder fortalecer todas sus estrategias en los diferentes ámbitos. Como ustedes sabrán,
Dice Francisco Martínez que no se escucha. Hola, hola. Confirmen, por favor, si escuchan al ingeniero Carpio. Se te Hola, oye hola. suave, Benja. Hola, hola, hola. Sí se hola. escucha. José Francisco dice que sí se escucha. Y Henry Magaña dice que se escucha muy, muy lejos, dice. Se escucha muy suave. Veamos, probemos Ahora se te ahora. escucha mejor, Benja. Ok, excelente. Bueno, bueno, como una de las cosas que mencionaba el ingeniero Angulo, muchas gracias por todos los conceptos previos. Justamente buscamos con Sopero, que es parte de nuestras soluciones, de nuestro portafolio de seguridad para fortalecer justamente todo y mitigar cualquier incidente que podamos tener. Como podemos observar, tenemos en nuestra presentación los productos en los cuales podemos... Hola, hola. Sí se escucha, ven. ¿Se escucha? Sí, pero que se me ha quedado congelado acá. Sí se escucha. Hola, 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 hola. ¿Se te escucha, Benja? Sí, pero se me ha quedado congelado el video un momento. Permítanme. Bueno, vamos a buscar, permítame que tenía un inconveniente con el equipo. Ok, creo que logramos hacer algo. Ok, me confirman que me escuchan en este momento, ¿verdad? Sí, se te escucha, Vale, Benja. excelente, gracias por la paciencia. Continuando con el tema de la ponencia, ya hacíamos la antesala con los conceptos, pues manejamos la marca Sopero a nivel global, que es nuestra solución de recuperación ante desastres, ya habiendo conversado una vez esto, en las cuales tenemos dos alternativas o dos estrategias desde una perspectiva local. Tenemos Sopero Backup, el cual consiste en un agente que instalamos en los equipos. No dependemos de una marca en específico para poder hacer los respaldos. Sí es muy importante que en este escenario nosotros requerimos de un servidor, y en la otra alternativa, como podemos observar, Creo que perdimos el audio del ingeniero Carpio. Hola. Sí, como Sí, que bueno, salió del internet, como que tuvo problemas ahí con la sesión. sí, vamos a ver Hay si varios. vamos a ver si es resiliente. Voy a retomar yo lo que estaba comentando el ingeniero Carpio, solo me confirman si me escuchan. Sí, se le escucha bien, René. Ok, listo. Entonces, como decía el ingeniero Carpio, pues esta tecnología Sopero es parte de las alianzas que nosotros tenemos como ESET en nuestra compañía. Sopero, como estaba tratando de explicar el ingeniero Carpio, depende puede ser parte del diseño a través de un QNAP, es un appliance, un hardware al cual nosotros podemos hacerle copias de todo lo que se defina como estrategia de copias. Hay una estrategia de backup and restore que implementamos, no tiene límite de almacenamiento, básicamente pues el límite de almacenamiento va a ser el espacio contratado o el espacio que tenga. Es flexible y escalable, pues solo está, si es en la nube, de contratar más espacio. Obviamente, si es en sites, hay que tener una estrategia de crecimiento, de escalabilidad. Tiene una administración centralizada, podemos emitir reportes de los estatus de los usuarios y cuándo fue el último backup, como para tomar acciones preventivas
ante diferentes situaciones y es una sola, única solución ante cualquier tipo de desastre. Como herramienta existe un Management Center que se implementa en el appliance. En este caso estamos hablando del dispositivo QNAP y desde ahí nosotros podemos gestionar copias a bases de datos, a Exchange, a Outlook, o sea, la herramienta como Outlook, el susodicho PST que Outlook maneja, que todos verán o sabrán el dolor de cabeza de perder un archivo PST, y otros tipos de archivos como hojas de Excel, documentos de Word, y se instala dentro de esto, se instala un programa en cada equipo, en cada endpoint, que es el agente responsable de estar permanentemente haciendo los respaldos según se programa en las políticas del Management Center. Ya regresó el ingeniero Carpio, gracias. Vamos a continuar entonces. Si querés continuar, ven. Ok, gracias René. Bueno, continuando, ahí tuvimos que resolver unos inconvenientes. Creo que ya vieron la estrategia de la parte local, justamente los alcances del producto. También tenemos la estrategia de poder ver los escenarios fuera de casa, la parte más flexible que es hacer respaldos en la nube, diferentes estrategias asociadas a dispositivos, de los endpoints, de los servidores, laptops, pero además en el contexto. Alexander Mulato dice que se escucha suave nuevamente. Hola, hola. Ahorita ya se te escucha bien, Benja. Al principio se te escuchaba suave, pero ya se te escucha bien. Gracias. Ok, gracias. Entonces, como pueden observar, algunos de los puntos claves de nuestra solución es basado en agente y estos se instalan en cada uno de los dispositivos. Quizás en este escenario se mira más conveniente cuando las infraestructuras requieren de una inversión o un presupuesto menor, o inclusive el tema de el home office, que hoy por hoy estamos muchos en esa modalidad todavía, dependiendo de los roles, para poder tener como una alternativa la estrategia de respaldo en la nube. Siguiente slide, por favor. Ya si nos vamos a las características del producto, como mencionábamos que hay una estrategia por cada dispositivo, este agente se instala en cada uno de los equipos. Mencionábamos en el caso de los endpoints, el agente se especializa o busca o ya tiene una estrategia que convierte versátil la solución, tanto a la hora de instalar como de configurar, ya nos permite tener diferentes opciones para enfocarnos en respaldar archivos o directorios específicos, que generalmente a nivel de endpoint o usuarios es lo que buscamos. O sea, las bases de datos, como podemos ver en el centro de la diapositiva, ya estamos hablando de bases de datos, pero en el parte de endpoint, inclusive es estratégico todavía considerar algunos escenarios, respaldos de Outlook, para los que todavía utilizamos Outlook on-premise y tenemos un dolor de cabeza que termina con una extensión PST. También podemos hacer respaldos completos o hacer una imagen completa del disco duro y asimismo tener una estrategia de crear una imagen la cual podamos virtualizar. Aquí estamos pensando también en aquellos conceptos de cuánto tiempo necesito yo o requiero yo para poder recuperarme a partir de un incidente. Una de las estrategias que han sido salvación por experiencia es, se arruina un equipo, nos vamos al respaldo y levantamos el respaldo como que si fuera una virtual, se accede como que si fuera un terminal. Y ahí la parte de servidores, si bien hay características también del endpoint, como hacer respaldos o hacer imágenes completas del disco duro o poder crear respaldos, los cuales se puedan virtualizar, también podemos tenemos acceso a ciertas características que nos hace fácil hacer respaldos de base de datos. Todo esto también dentro de las bases que se utilizan más en nuestro entorno, como MySQL, Microsoft SQL, la parte de Exchange, inclusive las unidades de red que puedan que estar mapeadas en estos servidores, podemos hacer respaldos. Y también podemos hacer respaldos de los equipos virtuales, sobre todo, o del hipervisor, más bien dicho. A este nivel,
Sopero lo que hace es hacer un respaldo completo del hipervisor para que un incidente pueda recuperarnos de forma, digamos que inmediata. La parte de soportadas a este nivel son Hyper-V y VMware. Ahora bien, ¿qué otras características tiene Sopero como para proteger mis datos? Porque no solo es voy a hacer un respaldo de un archivo, sino que también hay ciertos marcos o hay también recomendaciones de que la información se debe de resguardar de una forma segura. Y debemos de cumplir ciertas características que se vinieron y conceptos que se han venido desarrollando durante la charla. Por ejemplo, todos los respaldos que nosotros realizamos los podemos proteger con un cifrado AES 256, la cual la llave es personalizada. Esto le da la seguridad a la información. En el caso de otro tipo de incidente, la información no vaya a ser expuesta. Y así garantizar la confidencialidad de los datos. Algo que es muy importante es cómo manejar la compresión. O sea, no solo vamos a trasladar o hacer un copy-paste, como mencionábamos, o sea, a una NAS, porque si no utilizamos este tipo de características, el recurso del almacenamiento se nos va a acabar más rápido. Y asimismo, poder hacer y trabajar estrategias que sean más convenientes para las empresas, nuestras empresas e instituciones, de qué tipo de respaldo es más conveniente también, un diferencial o un incremental, así como el manejo del versionamiento de los datos. ¿Cuántas versiones de un archivo podemos llegar a tener? La transmisión se maneja de forma segura y, como mencionábamos, algo muy importante cuando hablábamos de verificar la llanta de repuesto, creo que todos vamos a ver ahora la llanta de repuesto de nuestro vehículo cada vez más seguido, es poder validar la parte de los respaldos, de que sean funcionales, poder hacer esas simulaciones y así garantizar de que, bueno, esperemos que no y toquemos madera, en el caso de un incidente tengamos la llanta de repuesto bien, ¿verdad? Y no nos vayamos a quedar varados en el camino. Otra característica que se me fue por alto y no está de más mencionar es que también se maneja la deduplicación de los datos. Pero como mencionaba, Sopero nos facilita administrar y gestionar todas estas características desde cada uno de los endpoints con las diferentes características, ya sea servidor, virtualizador, desktop, laptop o inclusive celulares para poder gestionar y recuperarnos de un incidente. Para este caso, ese es nuestro producto, se llama Sopero, como mencionamos y recapitulando, será un gusto para nosotros poderle servir por esta vía. También podemos conversar con nuestro aliado IBW para hacer una demostración más a profundidad del producto. Nosotros contamos con esta alianza desde hace más de 10 años con IBW y le podemos acompañar también por esta vía. Así que en conclusión, bueno, le regreso la palabra a mi compañero René para cerrar el webinario y abrir la parte de preguntas y respuestas para los que se las hayan guardado para el final. Así que gracias. Bien, como yo me quería quedar con la última palabra, pues dejé las conclusiones para el final. Entonces, en conclusión, estimados amigos, colegas, hay que validar cuál es la información sensible que debo yo estar respaldando para poder garantizar disponibilidad e integridad con base a un valor, pero un valor no que nos inventemos, sino más bien un valor que el usuario diga, que el negocio diga. Además de eso, nosotros debemos de definir la infraestructura necesaria que va a asegurar la continuidad de mi negocio. Llámenle a esto equipos virtuales, equipos físicos, y ver cuál va a ser la estrategia de abordaje de cada una de esas virtualizaciones, de esos equipos que garanticen la mejor recuperación que el negocio espera de nuestras áreas. Se deben incluir dentro de todos estos elementos estrategias de respaldos para los desarrollos de los programas, de los sistemas informáticos internos y todo lo relacionado con la transición de los servicios que te da, cómo pasa de desarrollo a pruebas y de pruebas a productivo. Hay que disponer al menos de 2 formatos
y al menos recomendaría yo que una de esas opciones sea SaaS, es decir, un software as a service, que yo pueda subirlo en la nube, como ya decía mi compañero Benjamín, con la confianza de que está encriptado, de que tiene estrategias de validación, que tiene una llave mía propia que nosotros definimos internamente, que está segura, ¿no? Y hay que lograr la eficiencia del respaldo, y esto implica reconocer que el negocio es la prioridad, que la organización es lo prioritario, lo importante, y que debo de establecer ese RPO. Y no hay más opción, o sea, no es lo que el área de tecnología quiera o desee, sino que lo que la organización necesita. Bien, por mi parte y por nuestra parte, agradecemos mucho la atención a la presente. Esperamos preguntas, si es que acaso estiman conveniente hacerlas en este momento. Si no, IBW ha subido en el chat un correo en donde nos pueden contactar, nos pueden escribir para poder aclararle cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, René y Benja, por su exposición, donde nos compartieron tanta información interesante e importante a tomar en cuenta sobre los respaldos. Y también, como bien ustedes expusieron, el por qué decimos que Sopero es una excelente herramienta de respaldos y los beneficios que brinda al utilizarla. Agradecemos a todos su presencia. Esperamos que la información que les compartimos el día de hoy haya sido de su interés. Saben que cuentan con todo un equipo de especialistas en comunicaciones IBW que estamos listos para atender sus requerimientos. Nos pueden escribir a ventasSB@ibw.com o pueden contactar directamente a su ejecutivo. Les invitamos a acompañarnos en los próximos webinars que estaremos realizando y si tienen algún tema que les gustaría que desarrollemos, por favor háganoslo saber. Gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter como @IBW El Salvador. Que tengan todos un muy feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.